La fortaleza conquistada es un libro de lectura publicado en 1987 para alumnos de escuela primaria en Cuba. El interés que despertó esta publicación, obtenida en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, radica en que su texto es la transcripción del discurso que Fidel Castro pronunciara el 14 de septiembre de 1959 en el acto de entrega al ministro de Educación Armando Hart el edificio de la Fortaleza Militar Columbia para convertirla en lo que será la Ciudad Escolar Libertad. Ese discurso es el primero dedicado a los más pequeños como parte de una de las promesas políticas de Castro, convertir todos los fuertes militares de la etapa batistiana en escuelas. El libro reformula el discurso de 1959 al ilustrarlo con imágenes infantiles dentro de un estilo fantástico que permite explorar temas complejos para los niños, como lo es la revolución, llevada a cabo en Cuba, de una manera simbólica. La publicación del discurso como libro de lectura estuvo a cargo de la casa editora Abril, dedicada desde 1980 a publicar obras para la formación educativa de niños, adolescentes y jóvenes cubanos. Como investigadora del discurso, el trabajo exploratorio me interesa por el vínculo orgánico que se observa entre un texto, en este caso La Fortaleza Conquistada, con un lugar social. Además, y especialmente por el cruce entre dos géneros discursivos. Por un lado, la transcripción de la locución pública de un discurso político. Y por otro, el texto que tejen las ilustraciones que dan lugar a un símil de cuento maravilloso infantil. En primer lugar, revela las transformaciones políticas operadas en Cuba en ese lapso de tiempo, 1959-1987, que sabemos es la etapa de mayor bonanza para la revolución, dado el apoyo con la Unión Soviética. Pero rápidamente llegaría una época, un periodo, que le exige a Cuba, tal vez sin el éxito pensado, la autorreproducción de su economía y de su política cultural como una manera de preservar, por un lado, los logros del socialismo y por otro, su soberanía. En consonancia con este momento, surge un periodo crítico que dentro del Partido Comunista que se dio en llamar el proceso de rectificación de errores y de tendencias negativas durante todo 1986. Frente a este contexto, la política cultural cubana se enfocó en los valores nacionales y en una búsqueda de la identidad, no solo en relación con la propia historia de Cuba, sino también de América Latina, como una manera de legitimar la revolución. Se insta entonces a romper con el dogmatismo y con la vinculación con el pensamiento soviético, como en diferentes oportunidades dejó expresado Fidel Castro, en oportunidades en discursos públicos. Considero que La Fortaleza Conquistada es un testimonio de este momento crítico que estaba viviendo la revolución. Todo texto escolar, entendido como género discursivo, es un dispositivo privilegiado que legitima socialmente el saber que transmite. En este caso, posibilita la construcción de una identidad revolucionaria desde edad temprana. Entonces, La Fortaleza Conquistada es un espacio discursivo en el que se produce la construcción de una interacción idealizada entre el pequeño lector y los héroes de la revolución, a través, sobre todo, de las ilustraciones de Ceballos López, que amplifican el texto con trazos simples
y con la frescura de un mundo idealizado, que fluctúa entre la demonización del pasado y la glorificación del presente, prefigurando de esta manera a los lectores infantiles. Las ilustraciones, como veremos, tienen una función de anclaje sobre el discurso político de Fidel Castro, resemantizándolo y simplificando el mundo complejo de los adultos con imágenes persuasivas y en algunos casos hasta turbadoras para sus lectores. La fortaleza conquistada trae entonces la memoria de los comienzos de la revolución en una etapa política en la que era necesario reforzar la identidad revolucionaria. La tapa y la contratapa del libro se convierten en la metáfora del tiempo revolucionario. El lector infantil puede reconocer fácilmente el antes y el después de la revolución. En la tapa avanzan 3 niños con gesto feliz y en la contratapa se ilustra la fortaleza Columbia abandonada y solitaria. ¿Fortalezas para qué?, se le preguntará a los niños, cuando todo el pueblo ya formaba parte de las milicias populares, incluidos los más pequeños. En el frontis, una fila de niños y niñas de distintas edades y extracciones sociales parecen avanzar hacia la revolución o con la revolución. En la última página aparece en espejo la misma ilustración, pero con los niños y niñas ya escolarizados. Se borran las diferencias entre los guajiros descalzos del frontis con los niños de la ciudad. Se observa la homogeneización de la infancia a través del uniforme escolar como estrategia de identificación que tiende a igualar a los sujetos infantiles y poner en relieve los logros revolucionarios. Continuando con el juego de opuestos, el frente de la fortaleza aparece amenazante, con rasgos humanos, y en el ángulo opuesto avanzan niños con un lápiz como arma. La transposición de la escena histórica a través de la analogía permite reconocer en la imagen el avance de Camilo Cienfuegos, quien hace rendir la fortaleza en 1959. Los niños reciben a través de esta imagen, amigable a su mundo, la responsabilidad que les cabe en la revolución. La mímesis que trasviste al niño en soldado y al lápiz en fusil se constituyen en metáforas utilitarias de la educación. La introducción a la lectura, como podemos ver en la siguiente ilustración, presenta la escena histórica en la que resalta la figura de Fidel Castro, que asoma desde las sierras observando el mundo infantil. Desde el plano enunciativo se apela al niño lector. Si no entiendes alguna cosa, pregúntale a tu maestra. Se impone entonces una lectura normativa para la formación política que garantizará, en nombre del maestro, la legitimidad del relato histórico. La estructura del libro comprende 2 escenas centrales: la revolucionaria y la escena escolar. La escena revolucionaria se desarrolla sobre el eje temporal antes-después. Es una escena que interpela a los niños desde un pasado amenazante, un presente esperanzador, que deja también la posibilidad a un horizonte de expectativas. En la siguiente ilustración se ubica un niño vendedor de diarios frente a 2 mundos opuestos, separados por el humo de un fusil, metonimia revolucionaria. La clase que explota al niño trabajador le señala el pasado al que debe regresar. Por encima de este cuadro aparece una figura sobrehumana con rasgos de un Cristo Redentor en consonancia con la matriz discursiva religiosa de los años fundacionales. Figura que está por encima de la dimensión temporal de la revolución, que atestigua una realidad y que como instancia sobrehumana y mesiánica, al igual que la revolución, viene a cambiar. En las siguientes figuras, el motivo central es la caricatura de Batista rodeado de soldados estadounidenses y de agentes militares que intimidan al niño lector. Se ilustra el juego, la prostitución y la explotación de los más pobres. Como fondo podemos ver nombres de compañías americanas que con sede en Cuba apoyaban al gobierno de Batista. Estas ilustraciones, como ejemplos de un tiempo anterior, contribuyen a la construcción de una memoria social garantizada por la circulación del libro escolar. Frente a estas metáforas visuales que cristalizan una realidad,
En la siguiente figura aparece la posibilidad de un nuevo mundo. La imagen hiperbolizada de un rebelde con barba que permite descubrir una entrada afable hacia la escuela opera como legitimación de una nueva historia. La gesta revolucionaria aparece en retrospectiva en la siguiente figura, que muestra a un Fidel Castro venciendo las dificultades a través de la metáfora visual del camino de piedras para llegar a la toma de la fortaleza, frente a la amenaza del enemigo que se presenta intimidatorio con una mirada que siempre es coincidente con la mirada del pequeño lector. La promesa está cumplida y los rebeldes entran en La Habana, pero la responsabilidad recae ahora en la infancia. Con un casco invertido en el que crecen flores y con una paloma que simboliza la paz, el niño deberá velar por los logros de la revolución con su acción conjunta con los héroes revolucionarios. La otra escena que estructura el libro es la escena escolar. Nuevamente la articulación de un tiempo y de un espacio revolucionario, ahora ligado a la escuela, sostiene una representación del mundo infantil como marco orientador de la educación revolucionaria. En la siguiente ilustración, el rol del maestro recae en la figura de Fidel Castro, identificable por una retórica sustitutiva ligada a los anteojos de aumento que utilizaba en su juventud. La promesa del discurso de 1959 aparece ahora como una realidad. Los niños y las niñas no trabajan, sino que pueden disfrutar del juego y del esparcimiento, como muestran las ilustraciones. El valor adjudicado por la revolución a la educación también es tarea de los revolucionarios, que deben seguir aprendiendo. La imitación aparece como promotora de la escena pedagógica que se observa en la siguiente ilustración al acercar al niño y al revolucionario en un mismo plano, como anticipando su futuro. Los niños, niñas y jóvenes se presentan marchando hacia un mundo más venturoso, rodeados de sol, mariposas y flores, como metáfora de un mundo de amor y de bondad. La marcha, como tópico recurrente, juega con la idea de la revolución como largo camino hacia una meta lejana que los aglutina para permanecer juntos. La analogía también acompaña varias de las ilustraciones, en donde ser un buen estudiante es ser un buen revolucionario. El que no estudie, les dirá Fidel Castro, no es rebelde. Entonces, el libro será sinónimo de razón, de luz, de saber, y permitirá la transformación del mundo revolucionario, como se infiere a través de las ilustraciones que estamos viendo. La revolución trabajará para la transformación de las escuelas rancho en escuelas modelo, pero siempre con la ayuda del niño, que evidentemente es una responsabilidad que lo excede, como puede notarse en el siguiente tramo. Piensen en esto, que hay muchos niños en el campo que no han tenido la suerte que ustedes tienen de poder ir a la escuela. Hay muchos niños que todavía no saben el abecedario, tienen la misma edad que ustedes, y sin embargo no saben leer y escribir. Es justo que un niño pueda venir a la escuela, se pague un maestro, se le entreguen los libros, se le entregue todo, y que no estudie. Eso es muy triste. Es muy triste que haya muchachos que tienen la oportunidad y haya muchos guajiritos que todavía no han tenido oportunidad de ir a la escuela. Por eso otra cosa que tenemos que hacer, y lo vamos a lograr gracias a los maestros, porque tenemos 10.000 maestros que nos van a ayudar a enseñar a 400.000 niños. 400.000 niños que no tienen escuela. El niño debe emular a los héroes de la patria como lo han hecho los rebeldes en el pasado, para luego recibir la recompensa ligada en este caso a la reforma agraria. Si bien la reforma agraria es un tema de adultos, se incorpora al mundo infantil a través de una estrategia compensadora ligada a un deseo primario de la infancia, el alimento, como podemos escuchar en el siguiente tramo. No se olviden de que hay que seguir trabajando por la reforma agraria. A ustedes les gustan los mangos, les gustan los anones, les gustan los platanitos.
¿Le gustan los helados? Pues sin reforma agraria no hay nada de eso. Por lo tanto, recae en la infancia un compromiso revolucionario, pero las ilustraciones, como si se tratara de un cuento maravilloso infantil, compensan las responsabilidades del niño. El discurso, como vamos a escuchar, articula el premio y el castigo que evocan a su manera el concepto de emulación socialista. Estudie no es revolucionario. El que no estudie no es rebelde, porque ese no nos quiere ayudar a nosotros, porque hay muchas cosas que hacer y para hacerlas hay que saber. Ahora, si ustedes estudian, entonces nosotros los ayudaremos a que se diviertan en el verano y en las vacaciones. Y le hacemos todos los campos de pelota, de básquet, de voleibol, todos los deportes que ustedes quieran. Le hacemos todos los campos de deportes que ustedes quieran. Si ustedes estudian, los llevamos a la Sierra Maestra. Si ustedes estudian, le hacemos todas las playas que ustedes quieran para divertirse como que no se la canción. Si ustedes estudian, nosotros le hacemos todos los libros que ustedes necesiten. Junto al control y a la vigilancia de las infancias, se va cerrando el texto como podemos apreciarlo en el siguiente audio. Así que tenemos un acuerdo entre ustedes y nosotros. Ustedes van a ayudar a la revolución por todos los medios posibles. Que la revolución está por hacer. Y que ustedes son los que la tienen que hacer. Y que para hacerla tienen que estudiar. Eso es lo que más me interesa. Y voy a estar acá al tanto de cómo están estudiando los niños en la escuela. Y le vamos a preguntar a todos los maestros cómo está cada escuela, para saber cuáles son las escuelas que más estudian. De esta manera se termina de cerrar un pacto imaginario para los más pequeños y un pacto político para los revolucionarios. Como pudimos ver, la retórica del texto organiza el tiempo histórico entre la demonización del pasado y la glorificación del presente. La escuela, el libro y la revolución convergen en la construcción de la identidad revolucionaria desde edad temprana. Pero en ese proceso de construcción identitaria vemos que opera una inclusión y una exclusión significativas. Por un lado, la inclusión amplificada de la revolución y la de sus héroes, que se presentan como cotidianos y accesibles, compartiendo el mundo infantil sin extrañeza, a partir de ciertos recursos como la analogía, la alegoría o diversos procesos metonímicos y metafóricos. Por otro lado, la exclusión significativa de la escena familiar. El niño aparece solo hasta en los momentos de recreación, rodeado de otros niños o con adultos, pero con los que no constituye familia. Esto nos hace suponer que la responsabilidad de su educación y el rol determinante que la escuela y el texto en este caso son tareas excluyentes del ámbito público. Tanto por la acción salvadora de la revolución, como podemos ver en estas ilustraciones, o como práctica social de disciplinamiento que aparece inscripta en estos cuerpos ilustrados llamados a ser rebeldes, revolucionarios y de esta manera garantizar el orden social, convertir el pasado en mito y cristalizar el presente revolucionario.